¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas? Si Dios es bueno y es un Dios de amor y es lo suficientemente fuerte para detener el mal, el dolor y el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta que doblega la fe de las personas. ¿Qué va a pasar si empiezo a dejar que lo que leo en mi devocional se lo empiezo a decir a mi familia? Dios nos va a levantar. Él levanta a los caídos. Ballner se preguntó si podría encontrar esos elementos en común en todas las personas. Es decir, elementos que todas las personas comparten, pero que al mismo tiempo se organizan de modo diferente en cada una de ellas. No hay psiquiatra, no hay cirujano, no hay hombre que pueda cambiar nuestro corazón. El único que tiene ese poder es Jesucristo, nuestro Señor. Hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura. Hacen falta 2 sigues. Lárguense y consíganlos. ¿Pero cómo? Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. No importa el pasado, pero sí importa lo que decidas hacer de aquí en adelante con tu vida. Eso sí importa. No, es que yo vengo de una familia donde todos se han divorciado, ninguno tiene un matrimonio feliz. Pues tú serás el primero, el héroe de Cristo que cambiará la familia. Hoy vamos a tratar este tema. ¿Cómo se titula? Neurolingüística familiar. Vamos a aprender en la Biblia y a ser entrenados por el Espíritu Santo. ¿En qué área? La comunicación. Hay una promesa en la Biblia. Proverbios dice: cada uno se saciará de lo que hable, de lo que diga. Imagínate lo que dice la Biblia, que mucho de lo que yo voy a hacer y en lo que yo me voy a convertir está ¿dónde? Increíble. Es decir, esta área no se escapa para tu sueño y el mío de tener una familia feliz, una familia bendecida por Dios. Leamos una familia que fue, según la Biblia, totalmente moldeada por su comunicación. Jueces capítulo 11, versículo 1. La familia de este personaje, Jefté. Empecemos a leer. Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa. Este hombre era casado, pero se fue para una residencia, un burdel, y allá dejó embarazada a una prostituta y nació este hombre, Jefté. ¿Cómo se llamó? Vamos a hablar de este hombre. Dice: Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté y le dijeron: no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra. Es decir, que desde niño fue un niño discriminado. El bullying no se lo hicieron en la escuela, se lo hicieron en la propia casa. Empezó con su familia diciéndole: tú eres menos que nosotros, tú no mereces nada. Y dice que lo echaron. Increíble, qué doloroso, qué dura situación. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer ¿qué? Fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso ahora venimos a verte, ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo, el líder de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el líder de ustedes. ¿Cómo es el título en la enseñanza? Neurolingüística familiar. ¿De dónde extraje este título? Permíteme mostrarte un pequeño video. Vayamos al origen de la PNL, y el origen es el Dr. Richard Ballner,
un joven estudiante de informática que en los años 70 revolucionó el modo de entender la conducta humana aliándose con un profesor de lingüística llamado John Grinder. La intención del joven Bandler era la de poder describir la conducta humana del mismo modo que hacemos con una bicicleta. Hay bicicletas de montaña, de carreras, de paseo, portátiles, pero eso solo es un modo de ver las bicicletas. Porque a pesar de tener comportamientos distintos y usos diferentes, todas tienen elementos en común: un manillar, un cuadro, unas ruedas, un sillín, unos pedales, un plato, unos piñones y una transmisión. Bandler se preguntó si podría encontrar esos elementos en común en todas las personas. Es decir, elementos que todas las personas comparten, pero que al mismo tiempo se organizan de modo diferente en cada una de ellas. Ok, ahí tenemos a los dos que empezaron este concepto por allá en la época de los 70, de los años 70. El doctor John Grinder y el doctor Richard Bandler y John Grinder. Ellos dos fueron los que empezaron este concepto, a estudiar y analizar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista neuronal. Hablándolo desde el punto de vista neuronal, desde el cerebro, no es tomada como una ciencia la neurolingüística. Todavía no es tomada como una ciencia. No hay evidencia científica todavía. Pero desde el punto de vista conductual o fenomenológico, sí hay bastante estudio, bastantes referencias y experimentación. Desde el ámbito de la psicología y la sociología. En resumen, ¿qué dicen estos investigadores que empezaron esta teoría? Que en resumen dice que nosotros tenemos experiencias, los seres humanos, y nosotros aprendemos de la sociedad, y esto forma un mapa en nuestro cerebro. ¿Un qué? Nos mapea de cierta forma el cerebro. Y como está ese mapa, como esté ese cerebro diseñado, alineado, así vamos a comunicarnos. ¿Así vamos a qué? Si una persona tiene amor, dice ellos, en su cerebro, se ha sido bañada por amor, se ha sido trazada por el amor, ¿cómo va a comunicarse? Pues con amor. Si ha tenido malas experiencias, fracasos, maltratos, ¿cómo ella va a hablar con los demás? Con hostilidad, con pesimismo, todo lo va a ver feo y malo. Y la comunicación va a trazar el camino de la persona hacia cómo se comunique, así mismo va a terminar. Volvamos a mirar a nuestro personaje de hoy, Jefté. ¿En qué se convirtió Jefté? ¿Qué produjo que se convirtiera en eso? ¿Y cómo fue la familia de Jefté? Esas son preguntas que hoy durante la enseñanza vamos a resolver. ¿Por qué tenemos vestido así a Jefté? ¿Por qué lo tenemos con la banda en la frente? ¿Por qué lo tenemos con la camisa desabrochada? ¿Por qué lo tenemos así? Porque se convirtió como en un pirata, un renegado, un bandolero. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué llegó a hacer eso? ¿Por qué se convirtió Jefté en eso? Vamos a analizarlo. Versículo 2. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron. La Biblia dice que lo que le dijeron influenció la decisión de Jefté de huir y volverse un forajido. Luego dice el versículo 6. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar. Años después, Jefté regresa. ¿Y por qué regresa? Otra vez, porque le dijeron. Está moldeando la vida de Jefté las palabras que él recibe. La comunicación que tienen con él lo moldea. Primero, para sentirse un hombre indigno, un hijo de una prostituta. Pero ahora empieza a abrigar la esperanza a Jefté de que las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque los ancianos le dieron una esperanza. Versículo 8. Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte. En tan cortos versículos, 3 veces habla la Biblia de comunicación, 3 ocasiones. La Biblia, Dios no desperdicia palabras.
Al repetirnos Dios que los pasos de la vida de este hombre estuvieron marcados por lo que le dijeron, nos está intentando decir algo Dios. Está intentando decirnos Dios lo importante que es la comunicación neurolingüística de la familia. Nuestra familia puede tomar un rumbo bueno en los próximos meses. ¿Y dónde hay un poder aquí? ¿Cómo hablemos? Pero resulta que Jesús nos descubrió en su palabra que es imposible hablar sin cambiar el corazón. Que de la abundancia del corazón, estamos llegando a un punto importante. Por eso vale la pena rendirle culto al Señor, consagrarnos y servirle. Porque el único que tiene el poder de cambiarnos el corazón no es un cirujano, no es un cardiólogo. Opéreme el corazón, por favor, doctor. Ya no quiero sentirme más un fracasado. Ya no quiero ser un malicioso. Ya no quiero ser un egoísta. Ya no quiero tratar mal a mi familia. Opéreme el corazón. ¿Qué te va a decir el cardiólogo? Es imposible. Es imposible. No hay psiquiatra, no hay cirujano, no hay hombre que pueda cambiar nuestro corazón. El único que tiene ese poder es Jesucristo nuestro Señor. La primera pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿en qué puedes convertir a uno de tu familia con mala comunicación? ¿Qué pasa si te comunicas mal con tus hijos? ¿Qué pasa si te comunicas mal con tus padres? Si le dices bueno para nada, eres un fastidio, tú nunca cambiarás. Vamos a responder con el versículo 3. Dice: entonces Jefté huyó de sus hermanos, se fue a vivir en la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer ¿qué? Fechorías. Con nuestra comunicación podemos levantar como héroes a nuestra familia, o los podemos aburrir y volver unos villanos y darles una patada con nuestra boca. Dice Santiago capítulo 3 versículo 4: fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, las aves, reptiles, bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Qué descripción hace Dios a través de Santiago? Todo eso dice Dios que causa incendios, que es un timón que puede darle un giro a la vida de uno, que puede contaminarle todo el cuerpo. Increíble. Y eso lo dice la medicina, se llaman las enfermedades ¿qué? Cuando tú lo hablas y eso, y lo somáticas, ¿verdad? Cuando tú hablas, piensas y entonces te enfermas. Proverbios capítulo 12 versículo 18: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. La Biblia compara la lengua a una espada. ¿Y qué se hacía con la espada en esas épocas? Matar. Uno con sus palabras puede matarle el sueño a su familia. Cuando tú, si te atrevieras a decirle eres un bueno para nada, estoy matándolo. Cuando le dices yo sé que no te importo, estás matando el amor. Estás dándole un espadazo a tu familia, le estás golpeando. Nuestro Señor nos está enseñando algo poderoso en la Biblia. ¿Por qué se volvió un bandolero y un bandido? ¿Y por qué andó con esa gente Jefté? Porque la comunicación de sus hermanos, sus hermanastros fue mala. Porque no hubo un papá que saliera a defenderlo y decir: él es mi hijo, cometí un error, pero él es una criatura de Dios y Dios lo va a bendecir.
La comunicación puede levantar o puede destruir. El expresidente de los Estados Unidos, uno de los mejores que ha tenido los Estados Unidos, un creyente que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln. Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda. Una contienda como esta es una lucha a muerte. Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz. Hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura. Hacen falta 2 síes. Lárguense y consíganlos. ¿Pero cómo? Soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder inmenso. Él solía decir esta frase: la mejor forma de vencer a un enemigo es haciéndolo ¿Eso es verdad o no? Eso decía Abraham Lincoln, basado en las escrituras, en la Biblia, porque el Señor dijo: ora por tus enemigos, hazle bien al que te hace mal, bendice al que te maldice, y si yo lo convierto en mi amigo, vencí al enemigo. Si tú sientes que tienes un enemigo en la familia, que tus padres son tu enemigo, que sientes que tu cónyuge es tu enemigo, hazle caso a la palabra de Dios, hazle caso al doctor Abraham Lincoln, hazle caso. Empieza a hablar palabras de bendición, empieza a hablarle cosas hermosas, empieza a orar cosas buenas sobre su vida, porque Cristo tiene el poder para cambiarlo. La segunda pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es esta: si repetimos la mala comunicación del mundo, ¿qué sucederá con mi familia? La mala comunicación destruye mi familia, destruye tu posibilidad de ser feliz con una pareja. Pero ahora decimos: ¿y si yo repito lo que hablan en el mundo, traigo esa jerga popular a mi casa? Ya rompí con eso hace años atrás, de hablar lo mismo que hablan en el mundo, hablarlo yo. No, porque el mundo, con esa comunicación que tiene, no está mejor. El mundo es tramposo, el mundo es egoísta, el mundo es malvado. ¿Por qué razón yo traería la misma comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué yo traería los mismos dichos? Parce, llamar a mi familia. ¿Por qué traes esas palabras a tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué no le dices: mi bendición de Dios eres tú? Mi héroe, mi heroína de Cristo. Unas palabras diferentes. ¿Qué pasa si nosotros imitamos lo del mundo y traemos la comunicación del mundo a nuestra casa? Volvamos a la historia de Jefté, capítulo 11 de Jueces, en el versículo 30 y 31. Dice: y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Estaba diciendo que la primera persona que saliera la mataba y la sacrificaba para Dios. Versículo 34 y 35. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo él pensó que iba a salir a recibirlo el enemigo, el hermanito difícil de la iglesia, el que traiciona, el que murmura. Pero lo salió a recibir el amor de su corazón, su hija. Salió su hija bailando al son de panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Oh, Santísimo Señor. Quiero mostrarte algo interesante. Jefté anduvo tanto tiempo con esos forajidos, tanto tiempo haciendo fechorías, y no tuvo cuidado de algo: que la comunicación tenía que cambiar. ¿Por qué digo esto? Esto pareciera bueno y espiritual. Lo consagraré al Señor. Así varias personas asisten a una iglesia cristiana y parecen espirituales las cosas que hablan, porque nombran a Jesús. ¿Cuánta gente ha venido en estos 25 años que tengo sirviéndole al Señor y me ha pedido una oración bajo el eslogan y la excusa de: es para el Señor,
Pastor, ora por este proyecto porque es para el Señor. Ora porque me salga este trabajo porque es para el Señor. Ora por este matrimonio porque le serviremos al Señor. Luego, necesitamos en la iglesia quien sirva a Dios. No puedo, estoy ocupado, estoy recién casado. Quiero mostrarte algo importantísimo. Versículo 24. En el versículo 24 dice: ¿acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Resulta que esos enemigos de ellos y los vecinos con los que estaban peleados adoraban este Dios. Este Dios lo puedes encontrar en cualquier libro de historia. Lo que está mostrándonos la Biblia no es mentira. Estas imágenes no fueron diseñadas, pintadas por cristianos. Esta es la cultura moabita, esta era la cultura babilónica, esta la cultura siria. Adoraban ese Dios, a veces le daban otro nombre como Moloch. Los moabitas le llamaban Quemos. Así como los romanos le llamaban a su máximo dios, le llamaban Júpiter, pero los griegos le llamaban Zeus. Los dioses de esas culturas donde estuvo Jefté alrededor adoraban esta clase de Dios. No sé si alcanzan a ver en la pantalla qué le están poniendo en esas manos hirviendo que las calentaban. ¿Qué le están poniendo? Un niño. ¿Por qué la gente sacrificaba a sus hijos? Por lo que hoy también, por plata. Querían que los bendijera ese Dios y se atrevían para que les diera cosechas, para que les diera tierra, para que les dieran favores. Se atrevían a poner sus propios hijos y quemarlos vivos. Una cosa satánica. Dios jamás en la Biblia tenemos a nuestro Dios en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, prohibiendo los sacrificios humanos. Porque como esos demás pueblos lo hacían, Dios lo prohibió. Y ahora vemos a Jefté que se trajo lo que él entre esas fechorías y vulgares del mundo aprendió, vio, escuchó. Ahora lo trae, dice que para el Señor yo sacrificaré a la primera persona. Si eso era abominación para Dios, ¿cómo se le ocurre decir eso? Que a Dios le iba a agradar que sacrificara a una persona. Comunicación del mundo. Y la lección fue estremecedora, porque la primera que sale a recibirlo, ¿quién fue? ¡Qué lección! Fue el golpe del bate en la cara. Se atrevió a decir eso. Mira quién va a salir. Le salió la propia hija, querido. Ahora, gracias a Dios, existía en la ley de Dios la oportunidad de retractarse de un voto y pagar una ofrenda con plata o con oro. Gracias a Dios. Así que los teólogos aseguran que le tocó con lágrimas aprender la lección, pero no hubo sacrificio de mujer, porque era prohibido en la ley de Dios. Este teólogo tan admirado y respetado, Agustín de Hipona, dijo esto, escribió esto: si estás sufriendo por la injusticia de un hombre malo, perdónalo, para que no haya dos malos. Qué interesante las palabras de Agustín. Qué interesante, qué bello lo que dice. Perdona y empieza tú a bendecir, como dijo Jesús, al que te maldice. Empieza tú a una comunicación diferente, porque si tú te igualas, ya serán dos malos. Si tú le respondes mal con mal, ahí no va a estar Cristo, va a estar el diablo. Pero si tú le respondes con bien al mal, entonces Cristo va a pelear por ti y Cristo nunca pierde. En tu casa va a reinar el Señor. Ahora te traigo un artículo científico. Fue publicado aquí, Europe's Journal of Psychology, la revista europea de psicología. Publicó un estudio, le voy a leer el estudio. La citada investigación trabajó con un grupo de personas que fueron divididas en dos subgrupos, a quienes se les impuso un mismo reto:
Al primer grupo se le dejó elegir frases motivadoras para leer, mientras que al segundo grupo se le asignaron frases neutras. Ahora el resultado. Ante el reto, el primer grupo tuvo un desempeño superior y aguantó sin rendirse un 46% más de tiempo. Wow, la mitad prácticamente. Enseguida se les expuso a un nuevo reto casi imposible de cumplir. Y el primer grupo nuevamente resistió un 35% de tiempo más antes de desistir. Lo que llevó a los investigadores a concluir que las frases inspiradoras no solo te ponen las pilas, sino que también te las recargan. Oye, descubrieron lo que hace miles de años nuestro Señor ya había dicho en la Biblia, que como hablemos, así veremos el resultado. Dios nos dice en su palabra, Él nos dijo que disciplináramos nuestra comunicación. Nos está mostrando el ejemplo de una familia. Primero que se fue para abajo. ¿Por qué? Por una mala comunicación. Luego que recobra esperanzas, que Él abriga la ilusión de volver a ser un hombre digno, un héroe, un líder. ¿Por qué? Porque se lo hablaron, una nueva comunicación. Es decir, lo que la Biblia dice es la verdad. Por supuesto, tenemos que cuidar la neurolingüística familiar. La última pregunta que vamos a hacernos hoy en este tema es: si llevo la comunicación de Dios a mi familia, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá si llevo la neurolingüística de Dios? Si lleno mi mente de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar si empiezo a dejar que lo que leo en mi devocional se lo empiezo a decir a mi familia? Dios nos va a levantar. Él levanta a los caídos. Dios nos va a ayudar porque la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a decirle a mi familia? ¿Qué va a pasar si yo le digo a mi familia que está enferma? El Señor es nuestro sanador, Él te va a curar. Por su llaga fuimos sanados. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a llevar la Biblia, la comunicación de Dios a mi casa? Vamos a leerlo. Jueces capítulo 11, versículo 29. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí retrocedió. ¿Desde allí qué? Avanzó contra los amonitas. La Biblia dice que cuando le empezaron a hablar palabras de bendición a Jefté, cuando le empezaron a decir: ¿sabes una cosa? Dios puede levantar a los hijos de prostitutas. Wow. Dios puede al hijo rechazado, como a José que lo vendieron sus hermanos, Dios lo puede hacer un héroe. Cuando le empezaron a hablar estas palabras, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo viene de una prostituta, Rahab. Acuérdate, una prostituta que se arrepintió, que se entregó al Señor. De ahí viene nuestro Salvador Jesús. No importa nuestro origen, pero sí importa nuestras decisiones y nuestras palabras. Eso sí importa. No importa el pasado, pero sí importa lo que decidas hacer de aquí en adelante con tu vida. Eso sí importa. No, es que yo vengo de una familia donde todos se han divorciado, ninguno tiene un matrimonio feliz. Pues tú serás el primero, el héroe de Cristo que cambiará la familia. ¿Recuerdas cuando le dijeron: no mereces nada, eres un fracasado, eres hijo de una prostituta? Él huyó y se escondió. Él se juntó con los malos. Pero ahora que le dicen: tú puedes ser nuestro líder, Dios te puede usar, te lo aseguro, hagamos pacto a Dios. Cuando le hablaron estas palabras, él avanzó. ¿Qué te hace falta a ti y a mí para avanzar? La palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos, la hermosa y bendita palabra de Dios, y avanzaremos. Y el Señor cumplirá nuestros sueños. Este hombre impactó tanto su generación. El milagro de Dios fue tan grande en la vida de este hombre que venía de una prostituta, que sus hermanos lo habían rechazado y menospreciado, que se había convertido y ya iba por el camino de los guerrilleros, ya iba por el camino de los bandoleros y delincuentes.
Pero este milagro es tan excepcional de cómo con comunicación Dios empezó a cambiar esta vida, que quedó registrado hasta en el Nuevo Testamento. Leámoslo. Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 33 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Wow. Lo pone al lado del rey David, lo ponen al lado de Sansón, el que fue hijo de una prostituta, el que fue hijo rechazado, el que fue hermano repudiado, pero ahora está al lado de la galería de los héroes de Dios. Y todo cómo se logró, porque él creyó las palabras que ahora, las palabras de Dios que le estaban diciendo. Si antes él creyó lo malo, ahora le creyó al Dios Todopoderoso. Si antes creyó al rechazo y eso, por eso huyó, por eso terminó allá abajo fracasado, ahora Jefté se volvió un creyente, pero de las palabras del Señor y de las promesas del Señor, y alcanzó lo prometido. Cree la comunicación de Dios y empieza a ponerla en práctica. Cree las palabras y las promesas de nuestro Dios y empieza a practicarlas. Hay un hombre de la farándula en los Estados Unidos perfecto para esta historia. Algunos pensarán, lo dicen los científicos europeos, lo dicen los psicólogos, lo dice la Biblia, pero mi vida no puede cambiar. Te quiero mostrar a alguien de la farándula en los Estados Unidos como ejemplo. ¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas? Si Dios es bueno y es un Dios de amor y es lo suficientemente fuerte para detener el mal, el dolor y el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta que doblega la fe de las personas. ¿Qué haces cuando llegan las tragedias inesperadas y todo tu mundo se desmorona? Estuve en un viaje para examinar mi fe, para ser honesto y enfrentar mis cuestionamientos. Este es el proyecto más personal en el que he estado yo en relación a mi fe. Tal vez varios de ustedes lo conocen porque ha estado en películas cristianas. Su nombre es Kirk Cameron. Pero de pronto no conocen un poco de la historia de este hombre. Ahí tenemos una de las películas que lo ha hecho más famoso, A Prueba de Fuego. Su padre, un hombre de Dios cristiano, le dijo, en esta película le dijo: vamos a hacer un experimento, 40 días, y vas a cambiar tu comunicación con tu esposa. Ya no le vas a responder hostilmente. Es más, ella te trata así es por cómo tú eres. Estaba adicto a la pornografía y eso lo volvió pues mentiroso, agresivo y muchas otras cosas más. Esa es una de las películas que lo ha hecho más famoso entre muchas. Pero voy a ir un poco más atrás en la historia de él. Él nació en el año 1970 en el estado de California, en los Estados Unidos. El padre de él era un maestro, era un profesor de escuela, y su madre era ama de casa, pero nunca lo llevaron a la iglesia. Él no se crió en un hogar, él no fue educado en un hogar cristiano. Él fue educado en un hogar secular, donde la vida era el trabajo y el dinero, y no contaba más. Así lo acostumbraron, entonces él creció de esa forma. A la edad de 12 años ya estaba ganando muchísimo más dinero que su propio padre. ¿Por qué? Porque empezó una carrera de modelo y de actor. ¿Me das la siguiente, hijo? Fue una de las estrellas de Disney. Tal vez algunos no sabían eso. Esa fue una de las películas que hizo él. Él fue una estrella de Disney, uno de los actores de Disney. Cuando llegó
a su adolescencia, él ya estaba convertido en un ateo. Y su vida era el pecado, no más que el pecado. Cualquier mujer que se uniera a este muchacho estaba condenada a ser su juguete de diversión sexual. No valoraba a la mujer, no la veía como un proyecto de familia, sino como ve un perro a su presa, algo que conquistar y que autosatisfacerse. Cuando tenía 18 años se enamoró de una joven, le pareció deslumbrante una jovencita y él empezó la carrera de él, de la conquista, para llevarla a la cama. Y entonces, qué interesante es nuestro Dios. La chica le dijo: si quieres salir conmigo tienes que hablar primero con mis padres. Y él dijo: no importa. Con un supercarro último modelo, un deportivo, siendo artista, estrellita de Disney, mi suegro me lo voy a comprar con dinero. Y cuando llegó, su suegro le dijo: tú puedes tener muchas cosas, puedes comprar bastantes cosas, pero hay una cosa que no podrás jamás comprar. ¿Qué es? El amor, porque solo está en Dios. En esta casa somos cristianos y si quieres ver a mi hija tienes que ir a la iglesia. Kirk Cameron honestamente dice: yo no fui por Dios, fui por la muchacha. Pero cuando llegué, el predicador parecía que conociera mi vida. La predicación del pastor quebró mi corazón y entregué mi vida a Jesucristo. De ser un ateo se convirtió a Jesús y renunció a todos los papeles que le ofrecían en Hollywood, que tuvieran escenas de sexo o de besos. Cuando ustedes lo vieron besar a una mujer en Prueba de Fuego, a la esposa la maquillaron como si fuera la actriz y a quien besó fue a su esposa. Se consagró total y definitivamente a Dios. Y nuestro Señor ahora tiene una familia de 6 hijos, 4 adoptados, todos en los caminos del Señor y sirviéndole a nuestro Señor. Eligió educarlos en casa para que no aprendieran la comunicación del mundo. Ahora es un hombre de Dios consagrado y llevando el evangelio a un montón de artistas de Hollywood que se han convertido a través de él. A Jefté, una mala comunicación lo volvió en un bandolero, un forajido y un rechazado. Pero luego la buena comunicación, a Kirk Cameron lo hizo un hombre de Dios, a Jefté lo hizo un hombre de Dios. ¿Qué hará la buena comunicación contigo? ¿Qué hará la comunicación de Dios contigo? Cuando empieces a creer como Jefté, como Kirk Cameron, a creer que renunciar al mundo no es ningún sacrificio, que servirle al Señor es mi mayor privilegio. Cuando tú creas eso como Jefté lo creyó, como Kirk Cameron lo creyó, entonces nuestro sueño de una familia feliz estará más cerca que nunca. Con Cristo podemos ser felices.